Rebufo Sports. A la invitada. Nosotros acá le hemos dado algún que otro palo a Checo. No, mentira. Sí. Pero Eso nunca lo hicimos. me gustaría saber qué Justo opina estaba ella por decir. de lo que ha sido la temporada de Checo hasta el momento y de estos números que algo dicen del piloto mexicano. Estaba pronta para prender el micrófono y decir que lo tienen que echar a Checo. Igual, esto, eso es lo que todos recortalo, pensamos. Nacho, esto, Eso que nos recortalo. escuchan El desde clip, Chequía, ¿no? Esto Salió vale aquí. oro, Nacho. el clip. No, a ver, sí, sinceramente Checo se han mandado varias cagadas últimamente, ¿no? Entonces está ahí en la mira de todos. Él mismo salió a decir que si eso pasara, por ejemplo, en otro equipo no sería tan castigado, digamos, como si fuera, como le está pasando a él en Red Bull, ¿no? Pero bueno, ya es un piloto que tiene experiencia, tiene años en la Fórmula 1. Yo creo que es como, no sé, Alonso que no debería estar haciéndose las cagadas que está haciendo con los años de experiencia que tiene encima, ¿no? Es como que ya vamos arriba. Sí, algunos expilotos británicos han dicho que comete errores de novato. Recuerdo, por ejemplo, lo de Hungría, ¿se acuerdan? Los libres sale y totalmente, sí. mostró el piso que estrenaban ese Sí, día a los Que 2 Tornello minutos. dice que viene Checo Pérez, o no me acuerdo quién había dicho justo, y se pega. Se pega de frente. Este, Solo. Se Solo, comió solo. todo el pasto, qué increíble. Exacto, pero más allá de eso, además no tiene ritmo. Siempre se le evaluó como positivo a Checo, era un buen gestor de carrera, o sea, sumaba Cuidaba el muchos neumático. puntos, cuidaba las gomas. Ahora, desgasta la goma, o sea, nada de lo que uno le fue elogiando durante toda su carrera deportiva, hoy lo puede considerar. Y a una vuelta, que tu compañero de equipo todas las carreras te meta entre 5 y 8 décimas, es una demencia. Es un mundo en Fórmula 1, 8 décimas. ¿En Que fue Suzuka? más o Es menos que- lo que terminó en Suzuka. Suzuka fue un poco más. Bueno, un sí cerca del segundo fue. Sí. Bueno, peor todavía. 9 Es que Checo décimas. no es un piloto para una escudería de punta, es un piloto para una escudería medio pelo. Hay pilotos que son para escudería de punta y otros que no bancan esa presión. Yo creo que Checo nunca pudo bancar la presión de correr para Red Bull. Contrató un coach mental ahora, por lo que leí, que lo va a ayudar a prepararse para el año que viene. Algo que me dejó haciendo ruido Bueno, es lo que comentó Anto con respecto a lo que dijo Checo el día de hoy. Sí, ayer. Esa mentalidad, ¿les parece propicia de un piloto que está manejando el auto más rápido de la parrilla? Justificarse de esa forma diciendo, no, si lo hace en otra escudería o sucede en otra escudería, como por ejemplo George Russell, es el ejemplo más claro que se Es me que él ocurre el puso día de ese hoy. ejemplo. Él No, mismo. no se habla tanto. Pero estás en Red Bull. Sos el segundo Estás en piloto la escudería más ganadora. rápido de toda la parrilla, el auto más desequilibrante de toda la parrilla. No podés ser así. Tenés que tener un poco de autocrítica. ¿Y a Checo no se le ha notado esa autocrítica hasta el momento? Para los que no saben, les leo lo que dijo. Lo vimos con Russell, por ejemplo. En la última carrera, hablando de Singapur, choca en la última vuelta yendo tercero y no se habla de eso. Eso te pasa en Red Bull y tienes a 300 medios de comunicación diciendo que tienen que quitarte el lugar. Esas fueron las declaraciones que dio en un programa mexicano ayer, Checo Pérez. Y yo comparto contigo, Nahuel. Para mí es una mentalidad un tanto, perdón, capaz suena fuerte la palabra, mediocre. Que se entiende Sí, igual lo señor. que dice Checo. Es verdad. O sea, obviamente estando en Red Bull estás en el ojo de la tormenta por lo que es Red Bull hoy en día. Yo no creo que sea Pero cierto. pasa- eso. Para mí no es verdad. Pero pasan todos Para los mí es porque deportes es él. igual. Porque está a 200 puntos el compañero. Porque tiene un auto que cuando Max gana dice, gracias equipo, me dieron un misil, como dijo en la última carrera. Este auto es un misil. Con este misil mínimo, ya sé, no podés pelear con Max porque es mucho mejor piloto que vos. Fantástico. ¿Terminás segundo? Claro. Sí, sí, Además, entiendo. después de eso ¿Cuántas pasamos a un podio y ahora. pega ¿Cuántas todo carreras el mundo. llevamos en el año? 14. 14. Solo en 6 Checo terminó segundo. O sea, no llegó ni a la mitad de las carreras segundo. Entonces, me parece un despropósito cuando digo, tenés un auto que es muy superior al resto. ¿A cuánto terminaron los McLaren en Japón? ¿A 20 y pico de segundos? Sí. El primer Ferrari, que fue Leclerc, terminó a 40 segundos. O sea, estamos hablando... No es que estamos apretados 2, 3 segundos, que estamos todos ahí. Me parece que esa es la crítica, Checo. No es porque sea Red Bull. Porque si fuera otro piloto que en vez de tener casi 200 puntos de diferencia con su compañero tuviera 50, bueno, diría, mirá, qué mala suerte, o ha terminado todas las carreras segundo, o ha ganado más carreras. Aparte, muchos de los puntos que pierde Checo es por su propio sistema de manejo. Exacto. No es por un tema de fiabilidad, porque si fuese así tendría que haber sido parejo para ambos pilotos. Y Max hasta el momento, como le dije, $200.000 fue el gasto de auto. Por un error de él saliendo del pit lane. No sé, Colo, ¿qué opinás tú, que sos el fanático de los juguitos acá? No, yo opino que a Checo no lo puedo armar en Red Bull. Ya me terminó de colmar la paciencia. Aparte,
que se le dé palo está bien, está en la mejor escudería, pasa en todos los deportes. Si vos jugás en el Real Madrid y traes un gol abajo del arco, te van a dar palo como a diestra y siniestra. Capaz que si jugás en el Villarreal no te dicen nada, si lo errás, ¿me entendés? Y yo creo que Checo no sabía aprovechar el boom, la suerte que tuvo, digamos, de llegar a Red Bull. Pues, si mal no recuerdan, Checo se había quedado sin escudería cuando Sí. llegó a Red Bull. Sí, sí, exactamente. Racing Point habían terminado el contrato. Sí. Y yo creo que no supo aprovechar el boom, que está manejando el mejor auto de la parrilla. En el 2021 me acuerdo que hizo un año tremendo, y después se pinchó y no ha podido levantar. Tuvo sus momentos ahí como que parecía que volvía Checo, pero no. Yo creo que ya terminó de mostrar que no es un piloto para una escudería de punta, que no sabe manejar la presión que tenés corriendo en el mejor auto de la parrilla. No, capaz que ni siquiera el mejor, capaz que en el segundo, pero no lo sabe manejar, no se merece estar ahí. Fede. Bien, no, varias cosas para decir con el tema este de Checo. Recordemos que Checo lleva esta su tercera temporada en el equipo, entró en 2021, que en mi opinión al menos fue el mejor año de Checo en Red Bull, defendiendo a Hamilton en Abu Dhabi varias vueltas. Creo que al menos da la sensación que cuanto más dominante fue el Red Bull, porque creo que el de este año, de los últimos 3 años, fue el más dominante, Sí, sin duda. es cuando Checo más lejos estuvo. Entonces, bueno, hace unos programas decíamos, Checo desde Miami que como que no apareció, como que no era el mismo. Al menos para llegar segundo, ¿no? Ni siquiera estábamos hablando para ganar. Porque si bien había ganado... Bueno, Miami tampoco apareció igual. Claro, por eso. O sea, después de Miami... Miami tuvo suerte. Está bien, pero Miami había hecho la pole, después hace el podio. Entonces digo... Pero por hizo lo la pole menos- porque Leclerc se chocó igual, no fue por él. Sí, exacto. Sí, y sí. Max no pudo hacer la segunda vuelta de Q3. Por eso digo, pero más que nada es como que está lejos y también, por otro lado, los resultados como que no afectan en el campeonato. En el de pilotos tiene un gran margen con los de atrás, porque como ahora está bien McLaren, Alonso y Hamilton no suman tanto, entonces abandona y... O sea, lo que Checo hace en una carrera, a los de atrás, Hamilton, Alonso, les Le cuesta cuesta 2. 4 o 5 Sí, carreras. sí, sí. Por lo menos. Capaz que ahora que hay sprint en Qatar veremos qué pasa, ojalá que gane Checo, que gane uno diferente. Pero es como que esos errores, esas diferencias, no es que lo pueda hacer, porque no está mal, lógicamente, pero es como que no afectan tanto si uno ve el campeonato. Uno ve el campeonato y Verstappen tiene más puntos que todos los equipos. Uno ve el campeonato y tiene a Checo, que ves atrás, y está Hamilton y Alonso bastante lejos. Entonces, estaría bueno eso, que pueda, no digo pelear la pole, pero que esté ahí, que si Verstappen gana, que Checo esté segundo, o que al menos esté ahí peleando el podio, ¿no? Como nos tenía Es acostumbrado que antes. para mí incluso ya fue un fracaso el año pasado que no terminaba segundo. Por eso, para mí el mejor año fue 2021 de Checo. Leclerc termina delante de él en el Mundial de Pilotos. Leclerc, recuerdan que fue vicecampeón, le ganó en Con la los última. abandonos que tuvo. Claro, pero con los Claro. problemas de fiabilidad que tuvo Ferrari y sobre todo con aquel motor bajado de potencia porque explotaba si no, y Ferrari fue la segunda mitad de la temporada muy inferior en ritmo de carrera a Red Bull. Ese Ferrari terminó siendo, Leclerc en este caso, vicecampeón y terminó por encima de Checo. Si este año Checo no es segundo, porque todavía hay posibilidades que no lo sea, Claro. Con las sprint, como dijo Fede, se puede eh, dar. y estaríamos ante probablemente uno de los fracasos más grandes, ¿no? Porque por lo menos Weber terminaba segundo, Barrichello terminaba segundo. Sí, Bottas no eran igual a sus compañeros en las eras dominantes de que estoy hablando de Ferrari, Mercedes, Red Bull, pero terminaban segundo, que era más o menos lo que terminaban, o peleaban el mundial, caso Weber, por ejemplo. Me parece que en este sentido totalmente cuestionable, digamos, lo de Checo. Y con lo que decía Anto, me parece importante. Recordemos que Gasly tuvo media temporada en Red Bull. Sí, sí, fueron mucho menos permisivos. Claro. Y Y una media temporada en la que querían sacar campeón a Verstappen, el campeón más joven de la historia, toda costa. El segundo auto era segundo y tiraba por el costado, ¿no? Pero ni siquiera era el segundo auto, peleaba con Ferrari el segundo auto, porque el Exacto. Mercedes era el mejor en aquel 2019 y con No. Ferrari había circuitos en que era uno mejor uno, mejor otro. De hecho, con Leclerc terminan cerca en el Mundial de Pilotos, perdón. Max termina adelante, pero digo, eran muy parejos. En ese contexto tuvieron mucho menos paciencia que la que están teniendo ahora, me parece a mí. Exacto. Que no sé si es bueno Sí, sí. o malo, porque capaz que antes tuvieron muy poca paciencia con Gasly, por ejemplo, Y ahora demasiado. quizá ahora demasiada. No, no capaz sé. que ahora con Verstappen, con todos los puntos que hace, por ahí se necesita. No digo que no se necesite un segundo piloto, porque no está bien, porque lógicamente necesitas, pero ahora al tener un auto más dominante, porque también los cambios esos de Red Bull, de Gasly, Albon, eran cuando básicamente peleaban por el podio, no como ahora que ganan todas las carreras. Mi duda
que veremos qué pasa después, porque el campeonato de constructores ya lo tienen, lo ganaron en Japón, de hecho lo iban a ganar en Singapur, porque si bien uno tenía la teoría de que les iba a ir mal, uno hasta que no los ve en la pista no sabe qué es lo que va a pasar. Hay que ver ahora con Verstappen, porque lógicamente decimos, consigue los 3 puntos, sale campeón, ok. Y después de que Red Bull ya tiene esos 2 campeonatos, habría que ver cómo lo juega. Porque si van porque Checo asegure ese subcampeonato, o básicamente que los dejen correr libremente. Si recuerdan el Gran Premio de Brasil del año pasado, esa polémica que hubo en Red Bull, de que a Verstappen le dicen devolverle la posición, o sea, déjalo pasar a Checo, porque Checo necesitaba esos puntos por el subcampeonato con Leclerc. Es verdad. Que no sé si los termina penando o no al final, No. pero sí es cierto que los necesitaba. Y bueno, que ahí Verstappen se enojó y todo. Entonces, hay que ver después de Qatar, o bueno, mismo el domingo, veremos qué pasa, cómo se da el fin de semana, falta mucho todavía, cómo lo maneja Red Bull y Verstappen para el caso de Checo Pérez, Que si queda mucho. cambia algo o no, porque quedan carreras. Yo creo que Anto, una última conociendo a apuesta. Max, perdón, cortito, yo creo que conociendo a Max no le va a dejar ganar ni media carrera. Yo creo que va a querer romper el récord de carrera ganada el año pasado. Yo creo que voy por la misma postura que el Colo en esto. Y muy probable Sí, que sí. lo logre. Sí, Si sí. no sí. pasa nada extraño, lo puede lograr. Anto, una apuesta a punto del tema. No, decir que estoy muy de acuerdo con todo el tema de Checo. A Gasly le tuvieron mucha menos paciencia, pero claro, es como decía Fede, creo. Red Bull estaba intentando hacer que Max llegue lo más lejos posible. No sé si pelear un campeonato, porque bueno, la dominancia que tenía Mercedes era muy grande, pero era una época muy de desespero para Red Bull, en donde necesitaban un segundo piloto que ayudara a que Max fuera más adelante. Y bueno, ahora como que tienen este auto que es una bala, no les importa mucho, pero creo que a Checo le tienen que echar, listo. Bueno, Sí. Creo que es el resumen que puedo... no entendí Que la lo bajen metáfora a- igual. No entendí la metáfora, pero. No bien. quedó claro.